este tiempo para escuchar tu palabra. Señor, como es nuestra petición cada semana, que seas tú hablando a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, mostrándonos el camino que debemos andar, que realmente podamos ser instruidos en tu justicia, que podamos reconocer nuestra total dependencia en cómo vivir para ti, en cómo agradarte, en cómo hacer tu voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la ordenanza bíblica para la crianza cristiana. Y le he pedido al pastor David que le concediera en lo posible incluso a las maestras de escuela dominical que son madres, porque normalmente son las mujeres las que están allá enseñando, que pudieran estar en esta mañana en este lugar, porque estamos viviendo un momento en el cual nuestros gobiernos, y cuando digo nuestros gobiernos hago referencia a toda nuestra región latinoamericana, está sufriendo un ataque relacionado con la enseñanza y la formación de los hijos en el hogar. Y recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que estamos en el mundo y no somos del mundo, pero se nos olvida que estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Y como estamos en este mundo, entonces tenemos que saber sortear lo que está sucediendo en nuestro contexto inmediato, en muchos temas y muchas áreas. Y lo que corresponde a esta mañana, estamos hablando acerca de la crianza de los hijos. El pasado 16 de noviembre en el Congreso de la Nación de la República de Colombia se presentó una discusión relacionada con el fortalecer y promover la educación para la sexualidad a través de la formación, conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Y es un asunto delicado porque tenemos antecedentes, por lo menos en lo que es en el mundo de habla hispana. Estamos hablando de España. En España estos debates ya se realizaron. En España estos debates terminaron y ya la política nacional ha legalizado la formación sexual y reproductiva de los niños desde muy temprana edad. Ahora, el problema está que cuando se plantea esa propuesta de formación, no se trata de educar. Realmente lo que hay debajo de la ley es acercar a la juventud, acercar a los niños a estimulaciones sexuales tempranas. Eso va a generar dos problemas. El problema es que un niño todavía no conoce su cuerpo. Dos, que el niño, de alguna manera, niño o niña, va a evitar o va a desear algo que no es y que desconoce, ¿sí? En esos momentos, un niño de 7, 8, 9, 10, 12 años en España, sin el consentimiento del padre y de la madre, le puede decir a su profesor de escuela, quiero ser un niño, siendo una niña. Y lo que hacen es que quitan las glándulas mamarias de la niña. Y un niño, sin saberlo y disgustado porque de alguna manera no lo aceptan en el grupo de niñas porque es niño, le dice a la profesora, quiero ser una niña. Y le dice, no hay problema. Y el gobierno paga la cirugía y lo que hacen es que le hacen una cirugía de transformación de sexo al niño. Un niño de 12 años que aún no conoce realmente qué es. Esta ley es vendida al gobierno con la idea de que si se aprueba la ley se puede evitar el embarazo adolescente.
Y si usted se da cuenta, está muy lejos de la realidad del promover cambio de sexo, estimulación temprana a la sexualidad con el prevenir embarazos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues obviamente si tú presentas el proyecto en lo que realmente se quiere lograr, pues las personas y la nación como tal se va a volcar a decir, no estamos de acuerdo. A lo que normalmente llamamos eufemismos. Apelan a los eufemismos, educación sexual, apelan al eufemismo de protección de la salud de la madre y del niño, y con eso han maquillado lo que es el aborto, han maquillado lo que es la estimulación temprana de la sexualidad para buscar promover ese tipo de proyectos inmorales y que van en contra de la Escritura. ¿Cuáles son los alcances reales del proyecto de ley? Y estoy hablando de Colombia. No estoy hablando ya en esos momentos de España, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Colombia específicamente. Los alcances reales del proyecto de ley habla de que la idea es enseñar cómo se utilizan los métodos anticonceptivos. ¿Para qué un niño de 8 o 9 años necesita saber cómo y para qué funciona un método anticonceptivo? Aparte de eso, se habla de ideología de género. Y se está promoviendo información y formación de lo que usted y yo no manejamos siquiera. Por ejemplo, en la formación de identidad de género se hablan de 3 conceptos distintos. Uno, la sexualidad, el otro, el género, y el otro, la identidad de género. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3 conceptos? Bueno, actualmente se habla de sexo como la etiqueta, no como la formación natural que el Señor ha entregado, sino como la etiqueta de masculino o femenino al nacer. Se habla de género en cuanto a la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pero se habla de identidad de género en la manera como se siente una persona y la manera como se expresa dicho género, en su vestir, en su comportamiento y en su apariencia personal. Ahora, esto parece superficial, eso parece de poca importancia. El asunto está en que, sin que usted y yo nos demos cuenta, ya eso está moviéndose en los colegios, en las escuelas públicas y privadas. En esos días acompañé a Carolina a hacer una compra en Viva, aquí a 4 cuadras. Y yo creo que salí de la cueva, porque aunque yo voy al centro comercial, yo compro muchas cosas, yo salgo también los fines de semana, ¿cierto? No soy por allá un ermitaño escondido. Pero ese sábado que salí yo le dije, ya me siento desubicado. Porque unas personas con barba, aparentemente yo le pongo 45, 50 años, ya están de falda, ya están de tacones. Jóvenes de 24 años, piernas bien velludas, con faldas de boleros. Mujeres muy bien identificables, con facciones, maquillajes y vestuario muy brusco. O sea, no se ha aprobado todavía lo que es una ley de formación sexual y ya la sociedad está consumiendo algo que en otros países se ha aprobado, que llega a nosotros por medio de los medios de comunicación, y el mundo está avanzando en su agenda de tergiversar la identidad de hombre y mujer que Dios creó desde la fundación del mundo en Génesis 1 y 2. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ya la anticipé, estimulación sexual temprana. Y la realidad es que la ley no va a resolver el problema que se plantea. El abuso sexual no se va a resolver con esto. El embarazo adolescente no se va a resolver con esta ley. Por el contrario, lo va a agravar. Va a generar un problema de identidad en un joven que cuando crezca diga, yo realmente no pedí esto. Yo creí que era otra cosa. Y en otros países la tasa de suicidio
adolescente y juvenil por causa de la identidad de género y de la ideología de género es muy, pero muy alta. ¿Y por qué está pasando eso? Bueno, eso está pasando porque se le ha entregado al gobierno, al Estado, a la sociedad o al contexto cultural, se le ha entregado la responsabilidad de formar y criar. Y la pregunta que podemos y debemos hacernos es, ¿y a quién le corresponde formar, educar y criar a los niños? Tenemos que mirar lo que enseña la Escritura entonces. Y obviamente la palabra importante aquí es formación. Formación. Otras personas prefieren utilizar la palabra educación. Y por eso se habla de educación temprana, educación superior, ¿cierto? Bueno, la Biblia habla de crianza. Y si usted se da cuenta, cuando uno utiliza el término crianza, hace referencia a ese momento primario de gestación, de criar algo y de llevarlo a un punto de madurez. Y cuando eso que se ha criado desde el primer momento hasta que llega al momento de madurez, ahí podrías decir que ese ser ha sido criado, formado. ¿Sí? Pero resulta que nosotros como creyentes, cristianos, sea que hayamos sido formados en un hogar cristiano desde muy jóvenes o que hayamos entrado al evangelio ya adultos, realmente pensamos como el mundo piensa. Y entonces nosotros somos totalmente crédulos, y yo quiero que le presten mucha atención a este problema. Somos totalmente crédulos al sistema de formación y educación de nuestro sistema, de nuestro gobierno, de nuestras instituciones, y le entregamos a nuestros niños para que sean formados y educados por el sistema. Y tú no sabes lo que le están enseñando en matemáticas. Y tú no tienes ni idea de lo que les están enseñando en inglés. Tú solamente asumes que los profesores están educando bien a tus hijos. Pero no te das cuenta que en la clase de inglés, de matemáticas, de sociales, de educación física, sin que tú te des cuenta, ya les están entregando toda esa información de identidad de género, con imágenes, con palabras. Ya no tienes que utilizar el matemáticas, porque eso suena a femenino. Ponle una E al final, matemáticas, y que sea lo que tú quieres que sea. Y por ahí inicia, y no sabes dónde termina. Y como padres, y como tíos, y como abuelos, no le estamos prestando atención a lo que está pasando con nuestros hijos. Porque somos crédulos a lo que el sistema está haciendo. Pero por el contrario, cuando abrimos la Biblia y presentamos lo que Dios dice en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para la crianza de nuestros hijos, ahí dudamos. Y eso es pecado. Porque no queremos aceptar la voluntad de Dios en las cosas básicas y elementales de Dios para la familia. Cómo criar a un hijo. Precisamente nuestro sistema ha sido influenciado por la forma o la estructura de enseñanza católica. Y no puedo recordar muy bien si es una frase de los jesuitas, que ellos decían, entrégame un niño y te entregaré un hombre. Y por eso es que las instituciones religiosas católicas pedían y aceptaban a los niños desde muy pequeños. Entrégamelo, jovencito, y te lo voy a entregar bien formado, ¿cierto? Pero eso no empezó con ellos. Porque si usted revisa la historia de la formación y la educación, siempre se ha aceptado para la formación y la educación de alguien a los niños desde muy temprana edad. Desde la antigüedad se recibía a los niños desde los 7 años. En ciertas culturas en las cuales el padre era el que formaba a sus hijos y la formación no era de historia y de conocimiento general, sino de una práctica, los padres se llevaban a sus hijos desde los 7 años para que aprendieran un oficio. Y eso era formar a alguien.
Nosotros le estamos entregando a nuestros niños a la sociedad desde los 4 años para que el mundo los forme, para que aprendan a hablar como el mundo habla, para que aprendan a ver el mundo como el mundo lo ve. Y nosotros como padres cristianos no estamos haciendo nuestra tarea. Entonces, si ustedes han dicho que la formación le corresponde a los padres, que la Biblia enseña que es la labor del padre y la madre de educar, la pregunta que podemos hacer es, ¿qué estamos formando? ¿Creyentes o incrédulos? ¿Estamos preparando el corazón del niño para que cuando a él le corresponda escuchar con conciencia el Evangelio, acepte el Evangelio o acepte las ideas del mundo? Y obviamente tú y yo podríamos decir, bueno, pero yo no soy papá en esos momentos. Bueno, pero yo no soy mamá. Bueno, pero como lo he dicho, o eres tía, o eres abuelo, o tienes familiares que están criando a sus hijos. Y también es nuestro deber como iglesia apoyarnos los unos a los otros y aprender a hacer la pregunta apropiada. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Entonces, tenemos un problema. El problema está en que nosotros como cristianos, cuando nos preguntamos si estamos haciendo las cosas bien, no vamos a las Escrituras. El problema es que, al igual que como lo hace la sociedad, vamos al internet y escribimos crianza. ¿Cómo criar a nuestros hijos? ¿Cómo educar a nuestros hijos? Y entonces aceptamos lo que dice el pediatra, aceptamos lo que dice el psicólogo, aceptamos lo que dicen los trabajadores sociales, los médicos, y aún somos más arriesgados. Aceptamos lo que dicen nuestros vecinos, aceptamos lo que dicen nuestros amigos y aceptamos lo que dicen los youtubers, que son los formadores hoy por hoy. Lo que ellos dicen, eso es, porque funciona. Bueno, pero es que la Escritura no va en función de aquello que prácticamente funciona, sino lo que Dios dice que tiene que ser. Y la mayoría de ellos no va a las Escrituras. Y aquí viene la pregunta para ese problema. Tú y yo vamos a internet, consultamos lo que dice la internet y somos capaces de discernir realmente qué tanta verdad y qué tanta mentira hay. Obviamente, para que alguien consuma una mentira debe tener apariencia de verdad. Y la pregunta es, ¿y somos capaces de identificar la mentira? ¿Somos capaces de identificar la mentira? Por otro lado, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿sabemos cuál es nuestra meta en la crianza de un hijo? Y obviamente, ¿a qué papá no le gusta que le digan, ay, su hijo tan educado, ¿cierto? Y otros dirán, ay, ese niño tan obediente. Pues yo tengo un gato obediente. Y yo le digo que se baje de la cama y se tiene que bajar de la cama. ¿Y eso me hace mejor papá? No. El error común como padres es creer que nuestra meta es que nuestros hijos sean obedientes. El error que cometemos normalmente es creer que nuestra meta es que nuestros hijos sean felices. El error que normalmente cometemos es creer que nuestra meta es que a ellos no les falte nada. Y si tú estabas pensando que esa es nuestra meta, entonces estamos cometiendo el mismo error. El error es que creemos que ellos necesitan tener lo que yo no tuve. Esa no es la meta de la crianza cristiana. Esa no es la manera como yo me voy a evaluar como padre o madre.
Nuestra meta como padres, y aquí es donde usted se va a chocar, porque no la tenía clara. Y cuando yo lo estudié entonces, y cuando lo vi yo dije, tremendo. Nuestra meta como padres es ser fieles a Dios. Escúchelo muy bien. Nuestra meta como padres es ser fieles a Dios. ¿Y por qué planteamos esta noción de ser fieles a Dios? Porque la Biblia enseña qué es lo que debe o tiene que hacer un padre en la crianza de sus hijos. Y muchas veces como padres lo que hacemos es, yo veo que el niño está muy desobediente y nosotros tomamos unas determinaciones radicales. Y cuando tomamos ciertas decisiones radicales, no estamos siendo fieles a Dios. Y a veces cuando parece ser que nuestros hijos no son problemáticos, entonces nos relajamos y confiamos totalmente en toda su manera de pensar y de actuar. Y eso tampoco es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. No se trata de ser radicales o no presentar normas, se trata de ser fieles a Dios. Se trata de poner en práctica lo que Dios ha dicho que debemos hacer como padres. Y antes de entrar a nuestro pasaje en esta mañana, vamos a estar en Efesios capítulo 6. Antes de ir a Efesios capítulo 6, como padres debemos considerar algo que Dios ordenó al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Es un pasaje muy conocido y es un pasaje muy mal utilizado. ¿Por qué es muy mal utilizado? Porque normalmente asumimos que el pasaje, por cuanto dice, y le enseñarás a tus hijos estas palabras, creen y asumen que enseñarle el versículo 7 de Deuteronomio 6 es la ordenanza. Y eso es falso. La ordenanza que encontramos en Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, no es para los hijos, sino para los padres. Y la pregunta es, ¿tienes claro lo que tiene Deuteronomio 6, 4 al 9 para ti como padre? ¿Lo tienes claro? ¿Qué es lo que Dios ordena? Vamos a leerlo nuevamente. Y dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y hay una enseñanza aquí. Recuerden que estamos en Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio nos enseña lo que Moisés predicó antes de morir a una nueva generación. Y Moisés lo que quería hacer allí era recordar nuevamente la ley que Dios había entregado al pueblo. Y lo básico y la manera por donde empezaba la ley era: no tendrás otros dioses. Vas a evitar la idolatría. Por lo tanto, aquí lo primero que debían recordar el pueblo de Israel es que Dios es uno solo. No hay más dioses. Él es el único. Y después dice el versículo 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay otros pasajes que dicen, las guardarás en tu corazón. ¿Sabe qué significa eso? Todo el pueblo de Israel, todo hombre y mujer mayor de edad, listos para conformar un hogar o con un hogar ya establecido, lo primero que tenían que hacer era estudiar la ley, que era los 5 libros de Moisés, y guardarlos significa obedecerlos. Lo primero que tenía que hacer el pueblo de Israel era conocer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Y solo después de eso, dice el versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y aquí tenemos 2 ideas hasta el momento. Primero, ¿es la palabra de Dios el fundamento para un hogar? Porque Dios va a partir de lo que ya había dicho. Guardarás la ley, primero. Y segundo, la pondrás en práctica. Cuando tú pones en práctica algo, entonces ya tienes de alguna manera
esa experiencia de qué es obedecer a Dios. Y cuando tienes una experiencia de lo que significa obedecer a Dios, ahora te presentas como un ejemplo. Y cuando ya eres un ejemplo, entonces vas a enseñar a tus hijos. No pretendamos que la formación y la crianza de los hijos se trata en decir. La crianza cristiana en el hogar se trata de conocer a Dios y ser ejemplo de lo que estamos enseñando. Eso es lo primero y fundamental. No esperes que nuestros hijos, o no esperemos que nuestros hijos amen a Dios cuando no lo amamos. No esperemos que nosotros pongamos en alto lugar la escritura de Dios cuando nosotros no la tenemos en un alto lugar. No esperemos que nuestra iglesia sea arriesgada en presentar el evangelio cuando nosotros cada uno no presentamos el evangelio. Nuestros hijos tampoco lo van a hacer si tú y yo no lo hacemos. Es lo primero que encontramos aquí. El fundamento, la escritura. La clave para saber que estamos haciendo las cosas bien, que somos fieles, es que somos ejemplo. Y solo después de que somos ejemplo, entonces, la enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano. Eso significa no que le vas a poner un libro en la mano y se lo vas a dejar amarrado, sino que todo lo que haces, porque las manos tienen que ver con el hacer, todo lo que tú haces llevan el sello de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y serán como por insignia entre tus ojos todo lo que ves. Toda la manera como lees el mundo, lo vas a leer a la luz de la ley de Dios. Lo que la Biblia dice que es pecado, el niño tiene que entender que es pecado. Lo que la Biblia dice que es pecado hacer, el niño debe entender que eso es pecado. ¿Por qué? Porque Dios dice que es pecado. No porque tú lo dices, no porque a ti te parece, es porque la Biblia lo enseña. Y eso es importante. Y después dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En pocas palabras, que tu hogar esté saturado de la palabra de Dios. Que tu hogar esté saturado de la palabra de Dios. No de redes sociales, no de palabras y frases que pueden considerarse sabias o importantes. No, no, no. Que tu palabra, que la palabra de Dios sature tu hogar. Que si hay corrección, sea porque la Biblia enseña que debe haber corrección. Que si vas a enseñar algo que sea apropiado a las Escrituras. Que cuando hacemos o dejamos de hacer algo es porque es en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, a partir de Deuteronomio capítulo 6 enseñamos y vemos estos dos puntos. La palabra de Dios es el fundamento y es apropiado que la enseñanza esté acompañada de ejemplo. De lo contrario, no vas a tener éxito en ser fiel a Dios. Ahora sí, vamos a ir a Efesios capítulo 6. Y en Efesios capítulo 6 vamos a encontrar dos mandatos. Obviamente usted cuando busca principios para la crianza empiezan cómo criar a un niño de 0 a 3 y cómo criar a un niño de 3 a 6 y cómo criar a un niño de 6 a 12 y cómo criar a un niño de 12 a 18. Y entonces, según cada etapa, entonces uno tiene que prestar atención ¿a qué? A las circunstancias y a las cosas. Y eso está bien. Pero en todas esas etapas, Efesios capítulo 6, versículo 4, sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Y vamos a ver lo que dice el pasaje. Y dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina
e instrucción del Señor. Clarísimo, ¿cierto? ¿Quieres ser un padre exitoso? ¿Quieres ser exitoso en la crianza de tus hijos? 1, obedece la palabra de Dios, que es el fundamento. 2, no hagas más de lo que la Escritura enseña. Con eso tendrás éxito. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y yo quiero que tenga en cuenta algo antes de empezar a desglosar este versículo. Efesios capítulo 5, versículo 1, es el contexto de la carta inmediato. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el pasaje del capítulo 5, versículo 1, si nosotros somos hijos es porque Dios se presenta como Padre. Y hay algo que el Padre hace. Y hay algo que nosotros como hijos tenemos que imitar. Ahora, el versículo 2 nos enseña otro elemento importante. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Hay algo que también debemos aprender a hacer y es a amar. Amar. Primero, imitar a Dios. Segundo, amar como Cristo amó. Y el tercer elemento que debemos tener presente a la hora de aplicar Efesios 6:4, lo encontramos en Efesios 5:15. 5:15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Esos son los tres elementos previos a nuestro estudio de Efesios 6:4. Tenemos que buscar imitar a Dios. Tenemos que aprender a amar como Cristo amó. Y tenemos que tener cuidado. Debemos ser sabios. Y bíblicamente la única manera de ser sabio es tener temor de Dios. No tener temor de la sociedad, de la familia. No, tener temor de Dios. La crianza no se trata de ti. La crianza no se trata de lo que van a decir de ti. La crianza se trata de hacerlo temiendo a Dios, de hacerlo sabiamente. Y eso es lo que no podemos olvidar. ¿Cómo es que llegamos a ser sabios? Según Deuteronomio, que sea la palabra el fundamento de nuestra crianza. Y ustedes lo verán al final de la exposición en esta mañana, porque al final del versículo 4 dice, criadlos en la disciplina e instrucción ¿de quién? ¿Del pediatra? ¿De los youtubers? Del Señor, de la palabra de Dios. Entonces tenemos dos mandatos en el versículo 4. Primero, algo para evitar. Tenemos algo que evitar. Y lo segundo es que tenemos algo por lograr. Dos cosas, dos mandatos, algo positivo y algo negativo. Algo por evitar lo negativo y algo por lograr lo positivo. Y vamos a mirar entonces qué es lo que debemos evitar. Y ese es el primer punto de esta mañana. ¿Qué es lo que debemos evitar? El pasaje dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es lo que debemos evitar. Ahora, de manera superficial, cuando revisamos el texto 4, versículo 4, usted se va a dar cuenta que hay dos ideas. No provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué es lo contrario? Y ojo con eso, ¿qué es lo contrario de provocar a ira a los hijos? Según el versículo 4, criadlos en la disciplina. Lo contrario de provocar ira a los hijos es
criarlos en la disciplina. Si hay un estudio claro a través de los años por sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales, es que la mayoría de los niños que no son criados en disciplina terminan en la delincuencia. Y la mayoría de los estudios dicen que cuando se acercan a estos niños para preguntarles, ¿usted por qué llegó a estas instancias? La culpa se la echan a los padres. Es que a mí no me enseñaron, no me corrigieron, nunca me dijeron que no. No hubo disciplina en el hogar. Pero no es suficiente con decirle a un hijo lo que es y lo que no es. Ustedes conocen muy bien la historia bíblica de Elí. Elí tuvo 2 hijos en 1 Samuel y los 2 hijos eran muy pecadores. Ellos se robaban la ofrenda que le correspondía a Dios y tenían relaciones sexuales en el altar donde se presentaba la ofrenda a Dios, de tal manera que pecaban ellos y hacían pecar al pueblo. Y Elí les dijo, hijos míos, ustedes saben que eso no está bien, pero se quedó allí. Se quedó allí. Eso no era practicar la disciplina, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evitar? Bueno, vamos a evitar un patrón repetitivo y continuo de trato personal que genera enojo y resentimiento en nuestros hijos. Y hay varias ideas de predicadores que nos llevan a pensar en qué son esas actitudes repetitivas que llevan al enojo y al resentimiento en la crianza de nuestros hijos. Primero, sobreprotección. Es la primera causa y la más nombrada de aquello que genera ira en los hijos, sobreprotección. Y obviamente la sobreprotección tiene como base una buena intención. Pero eso no es lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer. La sobreprotección tiene las características de que es asfixiante, restrictiva, está de alguna manera manifestada con la falta de confianza en lo que el niño puede hacer o puede decir, está inundada de duda por la capacidad de juicio del niño, la sobreprotección. Y usted y yo debemos entender que los hijos necesitan ser guiados con mucho cuidado. Y ellos deben aprender a acatar ciertas restricciones. Pero los hijos, como seres humanos creados a imagen de Dios, también van a tener que aprender a desarrollar un sentido crítico. Entonces no se trata de asfixiarlos, no se trata de restringirlos de cierta manera hasta el punto que no tengan cierta libertad para pensar y accionar. Se trata de que el padre aprenda a observar y lo dirija en cómo debe pensar. Segunda causa de enojo y de ira en los hijos, el favoritismo. El favoritismo. Y bíblicamente tenemos un ejemplo, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. E Isaac se fue por privilegiar al hijo mayor y la mamá se fue por privilegiar al hijo menor. Y hubo un conflicto en el hogar. Un conflicto que hasta hoy prevalece. Y posiblemente tú puedes decir, bueno, yo solamente tengo un hijo. Bueno, pero es que el favoritismo no solamente se hace visible cuando prefieres a un hijo por encima del otro. El favoritismo se hace evidente cuando se está comparando al hijo con actitudes que no tiene y que otro hijo de otra persona sí tiene. Y las comparaciones no son el medio apropiado para criar a un hijo. Obviamente, cuando tú empiezas a comparar y establecer un favoritismo, va a llegar un momento en que el niño o la niña va a decir, es que yo nunca voy a ser suficiente para agradar a mis padres. Y eso no es lo que la Biblia quiere que hagamos. Tercero, empuje excesivo hacia el logro de metas.
Es que usted tiene que ser el más inteligente. Es que usted tiene que ser el más capaz. Es que usted es el que debe tener más medallas. Dios no nos puso a nosotros a criar hijos con títulos, medallas y logros. Dios nos ha entregado a nuestros hijos para que preparemos sus corazones para que acepten el Evangelio. Esa es la tarea. Y aunque no depende de ti y de mí que nuestros hijos un día acepten a Cristo y sean salvos, depende de ti y de mí como padres, tíos, abuelos, preparar sus corazones para que cuando ellos escuchen el Evangelio tengan un corazón abonado para que ellos sean sensibles. Otra causa que genera ira en los hijos es el desánimo. El desánimo. Hay hijos que quieren ser competitivos, hay unos que quieren, o sea, se imponen metas y cuando lo logran, ¿a dónde van? Pues van a los padres a decirles, mira, lo logré. Y el padre le dice, bueno, para la próxima necesito es algo más grande. Y entonces en vez de animarlos y de reconocer el logro, lo que se hace es que se desanima. No se trata de desanimarlos. Se trata de reconocer el logro, se trata de corregir si hubo un error, pero nunca minimices lo que tu hijo ha alcanzado o logrado. Porque recuerda, están en una etapa de formación. Y en un proceso de formación se está identificando dónde tiene falencias y dónde tiene fortalezas. Y tú vas a intentar impulsar las fortalezas y vas a intentar que las debilidades sean menos debilidades. Quinta causa de ira, cuando los padres no se sacrifican por sus hijos. Y la primera palabra importante aquí es sacrificarse. Cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de esfuerzo más allá de lo posible. Y ahí empieza todo. Y es allí donde empieza todo. En la actualidad, la tasa de natalidad en los países desarrollados está por debajo del 1%. Razones, porque los hijos estorban. Razones, porque cambia el patrón de vida o la libertad de los padres. Razones, porque se desfigura el cuerpo de la mamá. Razones, porque la plata ya no me alcanza para mis paseos. Entonces los hijos son un estorbo. Bueno, la realidad es que muchos padres, cuando tienen hijos y piensan en esa manera, entonces resulta que la palabra sacrificio por los hijos no existe. Y muchos hijos se sienten estorbo para sus padres. Y eso causa ira y enojo en los niños. Sexta razón, no dejar que crezcan a un ritmo normal. ¿Cómo piensa un niño? Es como un niño. ¿Cómo actúa un niño? Como niño. ¿Cómo habla un niño? Como niño. ¿Por qué le exiges a un niño que piense como un adulto? Para él, la instancia del juego en sus primeros años es el más importante porque aprenden jugando. Y va a llegar un momento donde su juego va a ser querer ser como papá y como mamá, porque él está aprendiendo a partir del juego cómo llegar a ser mayor. Su razonamiento no va a ser del todo complejo, pero tenemos que aprender a leer el ritmo de crecimiento y madurez del niño. Los errores que hemos cometido son todo lo contrario. Hacemos que nuestro niño no madure y pedimos que el bebé piense más allá de cómo debe pensar. Entonces le hablamos al niño como bebé y se queda hablando como bebé.
O por el contrario, le estamos exigiendo al niño más allá de lo que él tiene la capacidad de pensar, de tal manera que lo frustramos. No, hay que ser equilibrados en el ejercicio de la crianza. Cuando el niño tenga capacidad para responder por responsabilidades, hazlo. Hasta entonces no lo hagas. Pero por el contrario, si el niño debe hablar como niño y pensar como niño, sigue la corriente y enséñale cómo pensar, pero nunca lo haga subir a un escalón en el cual no está preparado para hacerlo, porque si no, lo vas a frustrar. Otra causa del enojo es hacer del amor una herramienta de premio y castigo. Si ganas el año, te amo más. Si desobedeces, te amo menos. ¿Qué dice Efesios 5:1? ¿Tenemos que imitar a quién? A Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que amar como Cristo amó. ¿Y cómo te amó Cristo? ¿Porque ganaste el año? ¿O porque eras menos desobediente? Hasta donde sé, teníamos el año perdido y éramos totalmente desobedientes. Y aún así, nos amó. Nunca hagas del amor una herramienta para impulsar a tu hijo a hacer lo que tú quieres que él haga. Siempre debe haber amor para el niño. ¿Que corrige? Sí. ¿Que enseña? Claro, no puede faltar. Pero que nunca falte una manifestación de amor en medio de la enseñanza o del castigo. Y por último, el maltrato verbal y físico. Eso normalmente es la primera causa que nosotros pensamos cuando vamos aquí a Efesios 6:4. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Es que le está hablando muy duro o le está hablando o está maltratándolo físicamente. Obviamente eso pasa y pasa mucho. Pero si se dan cuenta, le he puesto en la última casilla de causas por las cuales nuestros hijos pueden ser inducidos al enojo y a la ira. A veces son nuestras actitudes las que están allí haciendo mella en nuestros hijos. Y cuando queremos darnos cuenta de lo que está pasando, ya fue demasiado tarde. ¿Por qué demasiado tarde? Porque nos encauzamos en animarlos a nuestro gusto, jugar con el amor que teníamos que darles a ellos, ponerle metas altas, y ese no es el mandato. El mandato es lo que sigue en el versículo 4. No los provoquéis a ira, sino por el contrario, y ahí sí vamos al texto, conducidlos o criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso es lo que tú y yo debemos lograr, y ese es nuestro segundo punto en esta mañana. Algo por lograr. ¿Qué es lo que debemos lograr? ¿Cuál es nuestra meta como padre? Criarlos en la disciplina. Criarlos en la disciplina. Ahora, para muchos la disciplina será levantarnos todos los días repitiendo el mismo versículo. No, porque te olvidas del niño el resto del día. Para muchos la crianza tiene que ver con llamar la atención solo y exclusivamente cuando desobedece. No, esa no es la disciplina. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué vamos a entender por criar, por disciplinar y por instruir? Porque es el mandato. El mandato es que tenemos que criarlos en la disciplina e instrucción. Criar significa llevar a madurez. Eso es lo que significa criar. De tal manera que no es una actitud en un momento específico. No es algo que se haga hoy y mañana no. No es que hoy se equivocó y lo castigo y mañana y por un mes está bien y dentro de 2 meses vuelve y cae en el error y vuelve y lo castigo. Criar significa entrenar, sustentar, mantener en una elevación hasta que llegue a ser maduro. No en vano muchas personas hacen la analogía con enseñar a volar. No en vano el Salmo 127 dice que el padre es como un padre con sus hijos es como aquel lancero que coge una flecha y la lanza. Pero es que el lanzar una flecha es lo último que haces. Antes de lanzar la flecha tienes que equilibrarla, balancearla, para que la abuela vuele muy lejos, para que esa flecha vaya más allá de lo que tú esperaste. Eso significa criar. Llevar a madurez.
¿Y cuándo es que un niño está maduro? Bueno, no se trata de que en 2 o 3 años esté maduro. Se trata de que día a día estás repitiendo algo, estás enseñando algo, y mañana lo olvida, y pasado mañana otra vez. ¿Y tú qué sigues haciendo? Lo estás llevando para que madure, para que madure, para que madure. Y vas a ver que poco a poco sus decisiones van a ir acorde a lo que la enseñanza de la Biblia presenta. No es de que de un momento a otro maduró, no. Es que lentamente sus decisiones van a ir mostrando cómo es que la palabra de Dios está transformando su corazón. Y por eso la importancia de lo que Deuteronomio nos decía. Primero lo vives tú, primero lo entiendes tú, y segundo lo repites, y lo repites, y lo repites todos los días. ¿Qué vas a repetir? La enseñanza y el ejemplo. Enseñanza y ejemplo. Enseñanza y ejemplo. No es solamente enseñanza. ¿Quieres que tu hijo aprenda a depender de Dios? Tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Quieres que nuestros hijos tomen amor por la palabra de Dios? Muéstrale cómo es que se deleita en la palabra de Dios. No puede ser de otra forma. ¿Quieres saber qué le estás enseñando a tus hijos? Ponlos a que jueguen delante de ti imitándote y mira cómo te imitan. Y es eso lo que les estás enseñando. Hay algo muy particular. Yo recuerdo que hace unos años acompañábamos a una pareja a comprar ropa en El Éxito. Y yo decía, cuando yo tenga hijos, le voy a comprar chores pequeñitos, para que cuando toque castigarlos, la piernita ya esté lista para darle 3. Obviamente es que cada vez que yo hacía algo malo, a mí me daban 3. Ahora, mi memoria puede fallar, porque yo siento que a mí me pegaban todos los días. El problema es que yo no dejaba dormir a mi papá todos los días, ¿cierto? Pero en mi mente quedó grabado que cada vez que uno desobedece o hace algo malo, necesita recibir, ¿qué? Un castigo. Ahora, ¿ustedes qué creen que era lo que yo estaba viendo? ¿Que a mí qué? Me castigaban cuando yo era desobediente. Obviamente, hay otras cosas que también aprendí de forma involuntaria. Y precisamente ese es el punto. Ese es el punto. Hay muchas cosas que tú y yo estamos enseñando y no nos damos cuenta que lo estamos enseñando. Nuestro ejemplo puede más que nuestras palabras. Y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos formando y criando. Criar entonces significa llevar a madurez, enseñar a volar, enseñar a volar. Pero la disciplina que tiene que ver con la educación, tiene que ver con el entrenamiento, también tiene que ver con la corrección disciplinaria. Con la corrección disciplinaria. Y hoy en día hay una discusión dentro del mundo cristiano sobre si se debe o no usar la varita, o si la varita significaba algo alegórico. Y la primera respuesta es no, no significa algo alegórico. La Biblia, cuando habla de usar la varita, es literal. Pero no es la varita siempre el método para corregir las cosas. Tenemos que aprender de Dios. Imitar a Dios. Listo. Dios castiga según la ofensa. Y es ahí donde toca aprender como padres a ser equitativos, a ser ecuánimes, a saber valorar cómo castigar algo. Y antes de castigar, debes tener unas reglas claras en tu casa. ¿Qué es lo que amerita un llamado de atención? ¿Qué es lo que amerita que tu hijo no va a salir? ¿Qué es lo que amerita que tienes que darle el castigo con la varita? Porque ellos saben cómo van a jugar con esas cosas. Pero tú también tienes que ser sabio en cómo dirigirlos para que su corazón, en vez de pensar en transgredir la ley, tienen que pensar en cómo están fallando delante de Dios. Ellos tienen que aprender lo que significa pecado. Disciplina.
La Biblia enseña que tú debes enseñar a criar a tus hijos en la disciplina. ¿Quién enseña eso? Pues Dios. Dios dice que el padre que ama a su hijo, lo corrige, lo disciplina. Y lo interesante está en que el pasaje inmediatamente dice, pues, ¿y a quién le gusta el dolor en medio de la disciplina? De entrada la disciplina ya acarrea ¿qué? Un dolor. Pero si tú amas a tu hijo, críalo, llévalo a esa madurez en disciplina. Y lo segundo, en instrucción, en llamar la atención, en hacer una advertencia, en presentar una reprensión. Muchas veces le estamos haciendo más caso al mundo, porque el mundo está enseñando, deja que tu hijo sea formado, llévalo, guíalo, no le llamas la atención, deja que sea una libre expresión de su pensamiento. Si tú vas a la Escritura, la libertad que hay en su mente es pecado y solo pecado. Y si tú no te paras firme a criarlo, a disciplinarlo y a instruirlo, estás yéndote en contravía de lo que la Biblia enseña sobre tu papel como padre. Y ese es el gran problema que tenemos. Le estamos haciendo más caso a la manera como el mundo quiere que enseñemos que a como Dios dice que debemos enseñar. Estamos entregándole la formación y la crianza de nuestros hijos al sistema educativo. Entonces, como allá les enseñan ética y valores, si es que ya enseñan eso, y como allá enseñan un poco de religión, entonces vaya usted a saber qué están enseñando en religión. Porque ya la religión tradicional enseña que Dios hizo al ser humano, pero que lo hizo con libertad para que él expresara sus sentimientos. Entonces, por eso es que ya hay sacerdotes que también son de la comunidad LGTB. Y eso no es lo que enseña en la Biblia, pero eso es lo que les están enseñando en las instituciones educativas. Y tú de pronto miras el asunto y como que no le prestas atención. No estás aplicando la instrucción. No estás respondiendo a la labor que Dios te entregó como padre. ¿Cuál es la meta entonces como padres? ¿Cuál es nuestra labor como formadores de nuestros hijos? Ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios. Y no me digas que es que ya le dijiste a tu hijo que tiene que leer la Biblia todos los días, si tú no lo haces. Y no esperes que tu hijo ame a Dios si tú no lo haces. Tú eres el que das ejemplo. Tú eres el que enseña cómo hacerlo. Es que en la iglesia le dan escuela dominical. Sí, pero es que esa labor no le corresponde a la iglesia. Esa labor le corresponde al padre en casa. Y si usted observa lo que dice Deuteronomio 6, es para hacerlo todos los días. Es que es de todos los días, hermanos. Y ahí es donde estamos fallando. El mundo está bombardeando a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, con lo que el mundo quiere que hagan, y tú y yo no estamos aplicando la obediencia a la palabra de hacer lo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. ¿Es más importante para ti el dinero? ¿Es más importante para ti el trabajo? ¿Es más importante para nosotros el estudio? ¿Es más importante para nosotros el descanso? ¿Nuestras horas de sueño? ¿Nuestra recreación? Acuérdese del término que usamos, sacrificio. Si no te sacrificas ahora, entonces lo vas a lamentar después. La Biblia dice, todos los días debes sentarte con ellos para repetirles la palabra de Dios. Todos los días. Debemos fijarnos que las palabras de Pablo,
o están relacionadas con algo constante y repetitivo. Constante y repetitivo. Hoy, mañana y todos los días. Hoy, mañana y todos los días. Entonces, la crianza de nuestros hijos es un llamado a la fidelidad, a la constancia, es un llamado a la paciencia. ¿Por qué a la paciencia? Tú les enseñas algo hoy y mañana no se acuerdan o no les interesa recordarlo. ¿Y qué tienes que hacer? Volverlo a repetir. No se trata de, y ya te lo dije. No, repíteselo y repíteselo. No es diferente con nosotros. Y no es diferente cuando estamos en una clase de atributos, una clase de historia, una clase de fundamentos, y el profesor repite y repite y nosotros somos ¿qué? Lentos y lentos y lentos. Toma tu ejemplo para mirar cómo es que tienes que aplicar la formación y la crianza en el hogar a tus hijos. Repítelo y repítelo y repítelo. Y no te desesperes. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos un llamado a la dependencia de Dios. En la crianza de los hijos dependemos totalmente de Dios, totalmente de Dios. Pero mira lo que dice al final del versículo 4. Si no, criadlos en la disciplina e instrucción, ¿de quién? Del Señor. Y aquí es donde viene el último error que voy a mencionar en esta mañana. Cuando tenemos unos hijos y vamos a trabajar en la crianza de nuestros hijos, entonces decimos, no voy a ser como mi papá o como mi mamá. Entonces, tiramos el péndulo de la crianza en función de ¿qué? De no ser como nuestros padres. O por el contrario, decimos, es que en mi casa me enseñaron así y entonces lo voy a hacer así y tiramos el péndulo para el otro lado. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia acaso te está diciendo que hazlo como te enseñaron? ¿Como lo hicieron en tu casa? ¿Qué dice la Biblia? En el Señor, como la Escritura enseña. Porque te voy a asegurar algo. Por muy buena crianza que hayas recibido, se equivocaron. Por muy buena que haya sido tu formación en el hogar, en algo se equivocaron. Porque hay algo que es real y verdadero. Nadie nació aprendido de cómo ser un buen padre. Y siempre se aprende en el camino. Y cuando te equivocas, ¿qué pasa? Decimos, me equivoqué. Y vuelve y hágale. Y lo peor es que creemos que la crianza es una ciencia. Me funcionó con el primero, entonces lo voy a hacer también con el segundo. Y resulta que el hijo segundo es muy diferente al primero. De tal manera que si hay algo que debemos practicar como padres en el hogar es la observación. ¿Qué es lo que necesita mi hijo? Este es más artístico, este es más reflexivo. A ese no le puedo llegar diciendo que es así, punto. Hay que aprender a darle razones para que él vea cómo es que Dios quiere que camine. Este es muy crédulo, listo. Entonces vamos a llevarlo, es a la obediencia cotidiana, pero que tiene que aprender a pensar las cosas. Cada hijo es distinto, cada necesidad es distinta. Y esa es la labor como padre, que tenemos que aprender a observar qué necesitan. No lo que yo quiero ponerle a ellos encima, sino lo que la Biblia dice que ellos necesitan. La pregunta es, ¿cómo los vas a llevar para que amen a Dios? ¿En su falta de reflexión o en su exceso de razón? ¿Cómo los llevamos a Dios? La Biblia dice, hazlo en el Señor. Pídele a Dios dirección y no va a ser una tarea fácil. Y cuando te digan la primera mentira a voluntad, no porque se querían ocultar del castigo, sino porque quisieron mentir, pídele ayuda al Señor. Y cuando se te volaron por primera vez por llevarte la contraria, solamente por llevarte la contraria, pídele ayuda al Señor. Porque no es una tarea fácil. Dependemos de Dios para una crianza bíblica. ¿Cuál es tu meta? Ser fiel a Dios en criarlos en disciplina e instrucción. Te sales de esos parámetros y no vas a tener una buena respuesta delante de Dios cuando Él diga, ¿qué hiciste?
Pues lo que a mí me pareció, no, es que estaba claro. Era criarlos en la instrucción y en disciplina. No te pedí más, va a decir Dios. Solamente te pedí que fueras obediente. Vamos a pedirle al Señor que nos haga fieles en el mandato de la crianza. Hendriksen dijo una vez, el centro mismo de la disciplina es conducir el corazón del niño al corazón de su Salvador. El centro mismo de la disciplina es conducir el corazón del niño al corazón del Salvador. Si te enfocas en hacerlos obedientes, si te enfocas en hacerlos sin reconociendo, Señor, que somos totalmente dependientes de tu dirección, de tu guía y de tu amor para llevar a cabo cualquier labor en nuestro hogar. El poder llevar a buen término cualquier mandato que nos has dejado. Y el ejemplo, Señor, de esto es el mismo pueblo de Israel. La ley y el mandato fue claro. La repetirás a tus hijos después de haberla obedecido, la ley. Y lo escribirás en la mano y estará entre sus ojos y la escribirás en la puerta y en el poste. Pero fallaron en amar tu palabra. Señor, te pedimos que nos enseñes y nos dirijas en el amor a tu palabra, en entender que tu palabra es suficiente para nosotros, en entender y comprender, Señor, que el mundo va y viene con nuevas modas, olas, pecados, y el mundo va a querer apropiarse de nuestros hijos y va a querer enseñarles que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Pero nosotros debemos ser fieles en conocer tu palabra, en amar tu palabra, en obedecer tu palabra y en presentarles tu palabra por medio de la enseñanza y del ejemplo. La salvación depende de ti. Tú los transformarás a tu imagen si es tu voluntad, pero lo que corresponde a nosotros como padres creyentes, ayúdanos, Señor, a ser fieles en criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.